Hola, buenos días amigos del canal del garaje de José Manuel H. En el día de hoy os voy a hacer unos vídeos sobre el tema del sistema de encendido, del sistema de arranque y del sistema de carga de la Yosun GT650R. Esta es carburación año 2005. Teníamos un problema con la moto y era que se quedaba sin batería, entonces en principio el problema era del sistema de carga, que no cargaba, pero luego de tanto forzar la moto terminó por no arrancar, entonces había que verificar también el sistema de arranque, ¿vale? O el sistema de encendido, pero en principio era más el sistema de arranque porque no se movía el motor de arranque, ¿vale? En el sistema de encendido normalmente se mueve el motor de arranque, pero no hay chispa normalmente, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo verificar el sistema de carga. Para verificar el sistema de carga vamos a utilizar varios test de prueba hasta al final determinar cuál puede ser la avería. Vale, en el sistema de carga intervienen fundamentalmente dos elementos que os interesa a vosotros, así si tampoco queréis ser mecánicos profesionales, simplemente intentar diagnosticar lo que le sucede a vuestra moto. Interviene el estator, ¿vale? Que está aquí dentro. El estator que es que junto con el magneto al final lo que hacen es, y a través de un sistema de bobinas y tal, producir corriente alterna, y esa corriente alterna hay un elemento que es el regulador rectificador, la rectifica a corriente continua y es lo que hace cargar la batería, ¿vale? Se entiende que se carga la batería por encima de 13 voltios. Entre 13 voltios y medio y 15 voltios es lo suyo, ¿vale? Entonces, para verificar el sistema de carga hay que verificar dos elementos: que funcione bien el regulador rectificador, que es este de aquí, que es el que normalmente se estropea, y en estas motos se va con una facilidad impresionante, ¿vale? Viene a costar entre mercado paralelo entre 30 y tantos euros, así si se compra en Corea, hasta 80, 90, 100 euros si lo compramos directamente original en la casa, ¿vale? El regulador rectificador simplemente se instala, desinstala aflojando estos dos tornillos de aquí y estas dos, perdonad, a ver, y estas dos clemas de aquí, esta y esta, ¿vale? Esta clema y esta clema, estos dos tornillos lo quitamos y lo ponemos. Bueno, entonces la primera prueba que tenemos que hacer es con todo conectado y un tester puesto en voltios. Lo ponemos en 20 voltios porque tiene que dar por encima de 12 voltios, ¿vale? Un tester para medir el voltaje, la tensión en corriente continua, este de aquí, ¿vale? Colocamos el positivo en el positivo de la batería y el negativo del tester en el negativo, positivo de tester, positivo de batería, negativo del tester en el negativo de la batería. Lo voy a colocar y continuamos. He conectado los dos terminales del tester en positivo y negativo de la batería, y ahora mismo la batería la tenemos en 12,83 voltios. Se supone que está cargada plenamente, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es arrancar la moto y verificar que arrancando la moto el voltaje, mirad, ya simplemente al darle la llave de contacto ya, ¿vale? Como estamos encendiendo el cuadro de instrumentos y tal, ya empezamos lógicamente a tener un consumo poquito, como veis, pero ya no tenemos 12,8 sino 12,7 si la apagamos. Vamos a apagarlo. Tiene que volverse a recuperar un poquito a los 12,8 que tenía, ¿vale? Poco a poco. Bueno, a lo que íbamos, arrancamos la moto, ¿veis? Bajamos un poquito el voltaje por el propio consumo del cuadro. Vamos a arrancar la moto. Simplemente al revertir estamos viendo
de carga, fijaros, ya los relentí ya superan las 30 y pico. Así con estos valores por encima de 13 y más al relentí se podría concluir con que en principio la moto carga. Lo suyo es ver por encima de 13.5. Si vemos por encima de 13.5 podemos estar tranquilos que tanto regulador como el estator están funcionando bien, ¿vale? Luego también depende del error del propio tester, de los propios cables. Vamos, en estos términos se podría concluir con que tanto el regulador como el estator está bien, ¿vale? Si por aquí nos dice claramente por debajo de 12.5 o por debajo de la propia carga de la batería que teníamos inicialmente, que eran 12.7, 12.8, tendríamos que empezar a sospechar o bien que el regulador o bien que el estator funcionan mal. Entonces vamos a ver cómo verificar el estator y cómo verificar el regulador. Vale, esto lo haríamos, insisto, si vemos que el voltaje está por debajo de esos 12.8, 12.7 o así. Ok, pues lo que vamos a hacer ahora es verificar el estator. Para verificar el estator lo que tenemos que hacer es apagando la moto, lógicamente, apagamos la moto y donde veis que están aquí la clema de los 3 cables amarillos, que es el trifásico de la electricidad de corriente alterna que nos proviene del estator, hay que verificar la tensión que hay entre cada uno de los 3 pines, ¿vale? Es 3 elementos tomados de 2 en 2, hay que verificar este con este y este con este. ¿Vale? Y todos ellos nos tienen que dar una tensión, un voltaje en corriente alterna por encima de los 70. Luego entonces vamos a poner el tester en corriente alterna y como tiene que estar por encima de los 70 lo ponemos en la escala de 200. ¿Vale? Escala 200 de corriente alterna y vamos a verificar. Bueno, ahora tenemos el motor apagado y lógicamente como estamos viendo corriente alterna, con el motor apagado no tenemos nada de voltaje. Vale, estamos en medición de voltaje en corriente alterna, de tensión en corriente alterna, le hemos puesto a 200 porque tiene que estar en principio por encima de los 70. Ya hemos desacoplado la clema que viene del estator, ¿vale? Estos 3 vienen del estator que se conectarían al regulador rectificador. ¿Vale? Esta corriente alterna, repito, que viene del estator, a través del regulador rectificador la convierte de alterna a continua por encima de 13 voltios habíamos dicho. ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que ver es si el estator hace su función y le manda la corriente alterna suficiente al regulador rectificador para que convierta esta corriente alterna en continua. Y eso tiene que ser que entre los polos de cada uno entre los 3 pines de las 3 fases, ¿vale? Tiene que haber por encima de 70 voltios de corriente continua. Para ello arrancamos el motor, porque la corriente alterna se genera con el movimiento del cigüeñal, ¿vale? El rotor gira sobre el estator, las bobinas, etcétera. No os voy a enrollar con ese tema, pero vamos, tiene que ser un motor encendido. Y también tenemos que medirlo por encima de las 5.000 revoluciones, ¿vale? Mirad, a relentí 2.000 revoluciones me está dando 33 voltios de corriente alterna. Ahora lo voy a subir a las 5.000 revoluciones. Perfecto, en esta fase me da el voltaje adecuado por encima de 70. Ahora voy a cambiar los pines para medirlo en otra fase, ¿vale? Entonces, a ver, disculpad que voy a cambiar los pines. Habíamos medido estos dos, ahora voy a poner el rojo en la izquierda. Mirar con el rojo a la izquierda, ¿vale? Al relentí me está dando 36 voltios de tensión de corriente continua, perdón, alterna. Ahora los vemos a las 5.000 revoluciones. Perfecto, esa fase también me carga perfectamente. Y vamos por último, y ahora me queda medir, pongo el negro abajo, ¿vale?
viene a medir los dos de abajo, la tercera fase. Lo pongo y lo vemos. Ya lo tengo puesto, ya lo tengo puesto en los pines de abajo. Al repetido en revoluciones me está pidiendo 37. Vamos a ponerlo a 5000. Me da por encima de 70, perfecto. Vamos a apagar ya la moto. Vale, entonces con esta verificación, para mí la más importante significa que el estator, que es lo más caro de todo, y luego lo más complicado también de cambiar, no es que sea tan complicado, pero bueno, tenéis que desmontar la tapa esta, tener cuidado con el aceite, bueno, un poquito follón, ¿vale? Entonces, si os da por encima de 70 en las tres fases, significa que carga hay, ¿vale? Entonces lo único que nos faltaría por saber es si la batería está buena o no está buena, pero eso lo sabéis todos. Si la batería la cargáis por encima de 2.5 y lo miráis a los 2 o 3 días, digo, me refiero fuera de la moto, ¿vale? Para evitar que haya consumos o no haya consumos, y sigue en 2.5 y no ha perdido carga y ya se ha podido cargar bien, la batería en principio está buena, o sea, es lo más fácil de medir. Tenemos ya visto que el estator manda bien el voltaje necesario para que se haga una transformación de corriente alterna a corriente continua, y entonces lo último que nos quedaba por verificar es que funciona correctamente el regulador rectificador. Con la prueba que hemos hecho antes, que hemos visto que con la moto arrancada estábamos por encima de los 13 voltios, ya podemos empezar a sospechar que el regulador rectificador funciona adecuadamente. Pero hay una manera más científica, por decirlo de alguna manera, según el manual de taller, de verificar que está bueno el regulador rectificador, y es con el regulador rectificador desmontado, o con los dos pines desmontados. Vamos a hacerlo con los dos pines desmontados para que los veáis, ¿vale? Desmonto pines, conectores, el que se alimenta del trifásico del estator, y el que manda una vez que ya está transformada esa corriente de alterna a continua, nos manda ya la continua por aquí, ¿vale? Ya rectificada, por encima de los 12,8 o 13 voltios, ¿vale? Venga, entonces voy a desconectar este pin. Ok, pues según el manual de taller de la moto, estos son los valores que tenemos que probar para ver si el regulador rectificador está correcto o no. Tenemos que poner el tester, lo que vamos a medir son resistencias, en unidades de megaohmios, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo, porque yo lo he hecho varias veces, para que nos dé valores más o menos coherentes, que lo pongamos nos dice en el manual de ayer que tenemos que poner en 1 megaohmio, pero normalmente los testers que yo conozco, por lo menos los que tengo yo, no viene 1 mega, viene o 2 megas o 20 megas. Yo lo he puesto en 2 megas y no me lo mide bien, lo he puesto en 20 megas y ya obtengo valores, ¿vale? Entonces lo voy a dejar aquí un poquito por si queréis parar la pantalla para que veáis los valores, ¿vale? Este es el cuadro en el que tenéis que hacer las mediciones de la resistencia. ¿Y cómo lo hacéis? Veis, aquí en este lado de izquierda pone el negativo del tester, ¿vale? Y en el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 y pin 5. Y aquí el positivo del tester, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 y pin 5. ¿Cómo tenemos los pines? Pues mirad, como habíamos visto, teníamos estos dos conectores. El que venía del estator, ¿vale? Que poniendo la parte de la clemita mirando hacia arriba, el pin de arriba del todo es el 1, el de la izquierda es el 2 y el de la derecha es el 3. Aquí lo vemos, ¿vale? Poniendo esto hacia arriba, este pin de aquí arriba es el 1, el de la izquierda el 2 y el de la derecha el 3. Esos son los pines. Y luego el otro, el que nos saca la corriente ya continua, también poniendo lo de la clemita hacia arriba, el que está arriba es el 4 y el que está abajo es el 5. Mirad, poniendo la clemita hacia arriba, el que está arriba es el 4 y el que está abajo es el 5. Vale, pues entonces nada, hay que poner, para probarlo, el negativo del tester en el pin 1 y lo conectamos con el pin 2. Y nos tiene que dar este valor entre 3 y 4 megas. Luego pin 1 con pin 3, nos tiene que dar entre 3 y 4 megaohmios. El pin 1 con el pin 4, nos tiene que dar entre 1 y 2 megaohmios, y el pin 1 y el pin 5 nos tienen que dar entre 1 y 2 megaohmios, y así continuamente.
¿vale? Entonces, la única excepción de megas es la conjugación del pin 5 con el pin 4, que serían estos dos de aquí, que según esto nos tiene que dar 32K ohmios. Vale, yo tengo 3 rectificadores, 2 que están buenos y uno que está malo, por eso lo sé con certeza los valores que dan. Y a mí estos valores exactos no me coinciden, mirándolo con el tester, lo digo por si os pasa a vosotros, y son... Los reguladores rectificadores son originales, ¿vale? Os voy a decir los valores que me han dado a mí en el que no funciona y en los que funcionan para que lo tengáis claro haciendo estas combinaciones. Os voy a hacer un ejemplo de una combinación, ¿vale? Y luego ya el resto de las combinaciones las podéis hacer vosotros. Vamos a poner el pin 1 en el negativo del tester con el pin 4 en el positivo del tester. Y nos tendría que dar entre 1 y 2 megaohmios, ¿vale? Pues venga, voy a hacerlo. Mirad con la escala en 20 megaohmios, ¿vale? Del tester, y el negativo puesto en el pin 1 y el positivo del tester puesto en el pin 4, ¿vale? Este es el valor que me da 2,78, y este está bueno, este rectificador, ¿vale? Regulador, y aquí el valor que me dice que tiene que dar es entre 1 y 2 megas, ¿vale? Ahora voy a poner, para que lo veáis, el positivo del tester en el 5, y también me tiene que dar entre 1 y 2 megas. Así que cambio el pin este de arriba a abajo, lo cambio y continuamos. Mirad, y este es el valor que me da en el 5, ¿vale? 0,38, y aquí nos dice entre 1 y 2. Este regulador rectificador está recién comprado, ¿vale? Y recién puesto, lo que está bueno seguro. Vale, pues estos son los valores que me ha venido dando a mí, ¿vale? Os los enseño para que os hagáis una idea de... ¿Veis? Mirad, estos son los valores que me ha dado a mí con un regulador bueno, y está bueno y me ha dado estos valores, y con otro regulador bueno, no se ve bien, pero vamos, podéis parar la pantalla si os interesa. Perdonad que no lo haga más limpio, pero es que voy liadísimo de tiempo y no me ha dado tiempo a pasarlo a limpio. Y con estos valores es bueno el rectificador. En cambio, el que tenía malo me ha dado estos valores. Estos son los valores que me ha dado el que estaba malo. Conclusión, sinceramente, a mí esta prueba que viene en el manual de taller de verificar o no que funciona el rectificador regulador, no me termina de convencer demasiado. Puede hacernos una aproximación, pero es que los valores son como un poquito extraños. Sinceramente, no sé si estoy haciendo algo mal, pero vamos, no tiene mucho truco, no se puede hacer nada mal. Tester, poniéndolo en la escala adecuada, lo he probado con miles de escalas, lo he bajado aquí para ver qué valores daba, lo he puesto, o sea, lo he probado de todas las maneras posibles. ¿Vale? ¿Veis? Para que me dé valores más o menos lógicos a lo que me pone ahí, lo he probado en todas las escalas y tal, lo he hecho varias veces. Entonces, insisto que no me termina de convencer mucho. Para mí la mejor manera de comprobar el sistema de carga es hacer la primera prueba que hemos hecho, es ver que con el motor arrancado tenemos voltaje de tensión continua por encima de la tensión que tenía la batería, por un lado. Segundo, mirar el estator, ¿vale? Que nos dé por encima de los 70 voltios para comprobar realmente que la corriente alterna que se manda es la suficiente como para que luego se rectifique, ¿vale? Y si aún así, o sea, si tenemos bien si no nos da los 70 voltios, ya sabemos que el alternador está mal, hay que arreglarlo o sustituirlo. Cuando tenemos el alternador bien, ya solo nos quedan que pueden estar dos cosas mal, o la batería o el regulador rectificador. La batería hemos visto que es muy fácil verificarla, y por último el regulador rectificador. Si tenemos bien estator y tenemos bien batería y termina por no cargarnos, y eso lo vemos que utilizamos la moto durante un día y al día siguiente intentamos arrancar la moto y ya no tiene carga suficiente, es decir, se ha consumido la carga mientras que la estuvimos utilizando el día anterior, o sí es regulador rectificador, que es lo que se suele ir en estas motos. Vamos, suelen ir como 2 o 3 más o menos a lo largo de la vida útil de la moto, normalmente, según he leído en varios foros. Vale. Hay otra forma de poder verificar, para mí es menos exacta y menos precisa, pero bueno, también nos valdría para hacernos una aproximación
si por lo que sea no podemos arrancar la moto y queremos ver si ese estator funciona o no funciona, y es, con la moto sin arrancar, medir la resistencia que hay entre los 3 pines del estator, ¿vale? Yo lo estoy poniendo, por ejemplo, en la escala de 20 megas, y entonces, ¿qué valores nos tiene que dar? Pues tenemos que medir también lo mismo, las 3 fases, o sea, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, ¿vale? Pero a ver, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, exactamente. Y nos tiene que dar siempre el mismo valor de resistencia. Si midiendo los 3 nos da el mismo valor de resistencia, tenemos que empezar a intuir que ese estator está bien. Vamos a verlo, ahora mismo está el negativo en el pin 3 y ahora lo voy a poner con el positivo en el pin 2. Y entonces el 3 con el 2, el 3 con el 2 me da 1,93, ¿vale? Ahora el 3 con el 1, el 3 con el 1 me da 2,06, muy parecida, ¿vale? Y por último, tenemos que ver el 2 con el 1, el 2 con el 1. Voy a poner el 2 con el 1. Ya el 2 con el 1, el 2 con el 1 y el 2 con el 1 me da... El 2 con el 1 me está dando 2,28, ¿vale? O sea, entre 1,9 y 2,2 están los 3 de resistencia. Por lo tanto, se supone que tiene valores muy próximos y estaría correcto. Mirad, os quiero enseñar otro método que a mí me gusta más. Esto lo he encontrado por vídeos por internet, ¿vale? No lo he encontrado en ningún libro, pero me parece que está bastante bien para poder comprobar el regulador rectificador. Tengo uno bueno y uno malo, o sea, tengo 2 buenos y uno malo. Y ya lo he hecho antes de haceros el vídeo, y en los 2 buenos me da los valores adecuadamente y en el malo me lo da como malo, por lo tanto es un sistema que podría valer. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí os pongo el esquema. Mira, aquí tenemos la batería, aquí tenemos el regulador con los 3 pines del estator y con los 2 pines de la corriente continua, positivo y negativo, ¿vale? Y el tester, positivo y negativo. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es colocar un cable que va de negativo de batería a uno de los 3 pines del regulador en la parte del estator. Aquí lo tenemos hecho, ¿vale? Mirad, negativo de la batería, ¿veis? Este es el negativo de la batería, y va a uno de los 3 pines, en este caso al pin número 1. La otra conexión que hay que hacer es positivo de la batería con positivo del tester, ¿vale? El tester lo tenemos que tener a 20 voltios, ¿vale? Positivo, hemos dicho positivo de la batería al positivo del tester. Positivo de la batería lo tenemos aquí al positivo del tester, ¿vale? Y por último, el negativo del tester, tenemos que ponerlo al negativo del regulador, ¿vale? El negativo del regulador, veis aquí en la parte de los 2 pines que es de salida de corriente continua, tenemos el rojo que es positivo y el verde que es negativo. Entonces vamos a ponerlo al negativo. Y al ponerlo al negativo nos tiene que dar la misma corriente que tiene la batería. Perdón un segundito que lo voy a enchufar y continuamos. A ver, esperad que lo enchufo así. Al negativo. El negativo es el 2, el de abajo. A ver, que ponga bien la sonda. Vale, ya está puesto. ¿Vale? Al negativo. Si lo pongo en el negativo nos tiene que dar un voltaje parecido al voltaje de la batería, ¿vale? Y ahora, con la misma conexión, si pongo la sonda en el positivo, me tiene que dar o nada de voltaje, que es lo que dicen en los vídeos, pero vamos, a mí mis reguladores buenos me da voltaje, pero me da la mitad de la tensión de la batería, ¿vale? Si yo ahora lo pongo y en cambio en el que está malo, me da la misma tensión que la batería. Entonces, si yo ahora pongo en la sonda negativo aquí en el pin 1, que es en el positivo, y me vuelve a dar los 12,46, es que el regulador está malo, está comunicado. Voy a ponerla, ¿vale? Mirad, ya lo he puesto en el positivo, y me da la misma tensión. Luego entonces, efectivamente, este regulador está comunicado, está malo. Voy a coger el bueno para que veamos la diferencia. Este es el malo, que lo he quitado, y este es el bueno, y he hecho las mismas conexiones, ¿vale? El negativo de la batería a uno de los 3 pines de las fases,
el positivo de la batería al positivo del tester y el negativo del tester al negativo del regulador, ¿vale? Que es el pin 5. Perdón, el pin 2. El pin 2, según habíamos visto en el esquema anterior, ¿vale? El verde. Y me da 12,52 voltios, que es el de la batería. Si yo ahora lo paso al positivo, voy a ponerlo en el positivo, ¿vale? Mirad, ya no me da los 12,5 que me daba antes el malo, me da la mitad de tensión. En los vídeos que yo he visto dice que no tiene que dar nada de tensión, pero insisto, este regulador es nuevo, recién comprado, y además lo he comprobado y carga y está todo bien, y me da la mitad. Lo digo por si os pasa a vosotros, tampoco os volváis muy locos. Yo creo que con que dé la mitad de la tensión significaría que está bien. Vale, para asegurarnos que está bien del todo, tendríamos que verificar que esto ocurre, o sea, estos 6,1, por ejemplo, teniendo la sonda en el positivo, pues ahora tendríamos que cambiar la que va del negativo de la batería a las otras tres fases. Lo teníamos en la 1, a ver, en la 1 nos da 6. En la fase 2 también nos da 6. Y en la fase 3 también nos da 6. Vale, ya está verificado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero poniendo la sonda negativa en el negativo. Con las tres fases nos tiene que dar la tensión de la batería. Voy a colocar la sonda esta en el negativo. Vale, ya está colocada la sonda en el negativo y tenemos los 12,50, perdón, teniendo el pin, no sé, en el pin 2. Ahora vamos en el pin 3, vaya, vamos a ponerlo en el pin 2, que es este de aquí, de la izquierda. Ya está puesto en el pin 2 y seguimos teniendo los 12,50, correcto, y ahora lo vamos a poner en el pin 1. Ya está puesto en el pin 1 y los 12,50, vale, perfecto. Luego entonces, en las tres fases, teniéndolo puesto en el negativo nos da la tensión de la batería, y en las tres fases teniendo el positivo nos da menos de la mitad de la tensión de la batería, los 6. ¿Vale? Entonces este regulador rectificador estaría bueno. ¿Vale? Pues de otra manera de verificar el regulador rectificador, que a mí me gusta bastante. ¿Vale? Creo que es casi la mejor manera. Pero teniendo en cuenta no ser muy radicales con los valores, porque, insisto, yo lo que he visto en los vídeos de internet es que si está en positivo, insisto, tendría que dar 0. ¿Vale? Habría una tercera prueba que sería cambiando las conexiones. En este caso pondríamos el positivo de la batería, esta es la batería, el positivo, ¿vale? El positivo de la batería a uno de los tres pines del regulador rectificador de la corriente alterna, ¿vale? De los tres cables amarillos. El negativo de la batería al negativo del polímetro, ¿vale? Y el positivo del polímetro al positivo del regulador rectificador, ¿vale? El rojo, ¿vale? El pin 1. Y me da 2,54, sería correcto. Y en cambio, si lo pongo en negativo, me tendría que dar o nada de tensión o la mitad de tensión. Vale, ya lo he puesto en el negativo y efectivamente me da la mitad de tensión. Y esto lo mismo lo tendría que probar en las tres fases, en un pin, en el otro pin y en el otro pin. Y si me ocurre lo mismo, es que estaría bien el regulador rectificador, ¿vale? Que en el negativo nos dé la mitad de la tensión y en el positivo nos dé los 12 y pico que tiene la batería. Otra manera de hacer la prueba, ¿ok?